estudiarla no, o leerla otra vez para ver qué es lo que se dio y ustedes reforzar o, si no entienden, preguntar en la clase siguiente. ¿Es correcto? Así es como ustedes deben estudiar todos este semestre. Desafortunadamente no cambió el sistema, pero la clase que se dan, la escucha uno, la trata de entender, si no pregunta, y se acabó la clase, pues tienen tiempo ustedes de ponerse a leer sobre la clase en el libro. Ahora les digo, que siempre se lo he recordado todos estos días, clase, tenemos que, el hombre es una persona que se adapta a muchas circunstancias totales. Eso ya lo saben ustedes, porque ustedes no son ninguno pelados. Y uno se adapta. Pero para adaptarse tienen que tener la constancia de hacerlo siempre. Si ustedes se adaptan a que todos los días de su vida lean 1 hora o 2 horas, tengan clase, tengan examen o no tengan examen, se acostumbran y le hace falta eso. El día que no lo hagan, le hace falta algo, le hace falta haber leído, ¿no? Y nosotros los médicos tenemos que leer todos los días. No podemos dejar de leer. ¿Por qué razón? Porque la medicina va avanzando muy rápido y tenemos que prepararnos, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros. Con el conocimiento tratar de solucionar problemas a los pacientes, y tenemos que hacerlo bien y tenemos que estudiarlo bien. Habrá uno que lo hace mejor que otro o mayor capacidad porque se concentran y leen y entienden lo que está pasando. No de memoria, no de entender la medicina, es de entender las cosas, el por qué pasan las cosas. Por eso yo les voy a dar 5 temas que necesito que estén conmigo o no estén rotando conmigo. No me importa, que sean todos. Porque si ustedes entienden esos 5 temas, espérate un momentito. ¿Qué hubo, primo? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Ah? Sí, estoy en la casa, estoy en clase ahora. Sí, dando clase a la universidad que ya empezó. Cuéntame. Sí, sí, estoy esperando ya. Ajá. Sí, sí, ya la vi. Ya la vi, ayer la vi. Entonces tengo que esperar que ellos contesten. Tienen que contestar ellos. Ellos, y ya sabe el otro señor que dijo, ya él dijo que me iba a llamar directamente, si no contesta, iba a llamar directamente a solicitarlo del ministerio. A ver. Sí, sí, no te preocupes. No, no te preocupes. Ah, pero eso dile que eso le pasa por hacer las cosas así. Dile que tienen que aprender ellos a hacer las cosas, porque no es que todo el mundo, así está el hijo mío. Ellos quieren saber más que uno. No, ya. No, no, las cosas se van dando. Bueno, lo primero, lo primero. Ok, listo, mano. Sale, pues. Estos pelados de hoy en día son los... Tengo un primo cardiólogo que tiene el hijo que va a ser rural y resulta que el pelado se le dio la ventolera de irse para Estados Unidos porque tenía que irse para Estados Unidos a estudiar allá. Que no, o sea, ya está, ni está estudiando ni una mierda, está trabajando en una vaina de investigación. Ahora le salió rural, ahora tiene que, es que no sabe si se viene o no se viene. Pues a ver, le pasa por acelerado. Bueno, entonces estamos hablando de estos 5 temas que necesito que por favor no se los voy a preguntar ni les voy a saber nada, sino que ustedes deben saberlo, porque esas es las causas de todos los signos y síntomas de cualquier tipo de patología que ustedes estén dando. Siempre está presente, ¿ya? Y nosotros tenemos que saber que eso está presente para poder entender lo que está pasando. Les pongo un ejemplo. El doctor, la doctora María Fernanda Ruiz
No había entrado todavía, ya está admitida. La doctora María Fernanda Ruiz está en su casa un domingo. Los papás contentos porque tiene una hija que ya va a ser doctora. Está con el novio y están los papás del novio. Entonces en eso viene un vecino y trae a su hijo con un ataque de asma bronquial. Y enseguida lo que hace es voltearla a ver a ella, porque ella es la médica. Está estudiando porque ella debe saber ya medicina, porque eso es lo que la comunidad sabe. Puede ser estudiante, pero debes saber todo. O sea, ellos piensan de que así no haya dado la materia, ustedes ¿cómo es? Deben saberlo. No le han pasado, no le han preguntado cosas. ¿Ah? Sí, doctor. Bastante. Entonces, Sí, doctor. A menos que entonces la doctora María Fernanda, ¿está ahí María Fernanda? ¿Aló? ¿María Fernanda está ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, entonces la doctora María Fernanda ve el niño y le saca su estetoscopio del carro, ya lo tiene, se pone su estetoscopio y oculta al niño y ve que tiene sibilancias inspiratorias y expiratorias y el paciente no puede respirar bien, taquipnéico, ¿ya? Entonces, dice un ataque de asma, hay que llevarlo al CAMU. Y se lleva al CAMU. Pero allá en el CAMU está la doctora Carolina Correa, de turno. Y le lleva a la doctora, mira que tengo un vecino que trata, la manda a canalizar al niño. Y le dice, y está toda la familia, todo el mundo ahí metido en el CAMU, viendo el show. Y viene la doctora María Camila y le dice, María Fernanda le dice, doctora, póngale tanto miligramos de corticoides de cadón y hacemos unas micronebulizaciones con Berodual. Y le hacen, le pasan ¿cómo es? El corticoide y a poquito rato, casi inmediato, el paciente empieza a respirar mejor y el paciente está mejor, y ya lo ven, ya se le quita la vaina azulosa que tiene bucal. Entonces, todo el mundo, ¡wow! Esa doctora sí sabe. Le puso una sola ampolla al paciente y en menos de 10 minutos el niño estaba mejor. ¿Ya? Entonces, alguien le pregunta a la doctora María Fernanda, ¿qué medicamento le puso al paciente? Y que lo curó rápido. ¿Qué le va a decir usted, doctora? ¿Ah? Doctora María Fernanda. Aquí estoy. Dígame. Esteroides y antiinflamatorios se utilizan para asmas, ¿no? Bueno, se las paso porque ustedes están estudiando farmacología. Ojo. El corticoide actúa como un antiinflamatorio, pero no es un antiinflamatorio. ¿Qué hace el corticoide? Existe una cascada del ácido araquidónico. ¿Usted sabe? ¿La conocen? Ácido araquidónico. Sí, esa es la que forma los mediadores primarios y secundarios de la inflamación. Correcto. Entonces, ¿dónde actúa ese medicamento? Entonces, usted tiene que saber dónde actúa ese medicamento. ¿Ya? Y qué es lo que va a inhibir para mejorar ese pulmón, ese problema de broncoespasmo que tiene, inflamatorio que tiene ese alveolo. ¿Ya? Hay dos vías, ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La leucotrieno, ¿ya? ¿Sí saben eso? Bueno, de todos modos, lo que necesito es que se estudien esa cascada de coagulación y dónde actúan los medicamentos en esa cascada de coagulación, ya sea en la vía de la ciclooxigenasa o en la vía de la otra, de los leucotrienos.
Lipoxigenasa, creo que. Porque si tú tienes un dolor, te ponen un analgésico, ¿dónde cree que actúa en el ciclo del ácido araquidónico? Va a actuar inhibiendo las prostaglandinas. Las prostaglandinas son lo que aparece en el dolor. Entonces, al no producirse la ciclooxigenasa, no hay dolor. Ahí es donde actúan los receptores H2 de los gástricos, dolor, trombosano A2, prostaciclina. En el infarto aparece mucho el trombosano A2. ¿Ya? ¿Qué es eso? Ustedes deben saber qué es eso. Porque muchas patologías tienen que ver con eso. Ese es un tema. El otro tema es la cascada de coagulación. La cascada de coagulación es muy importante. Y me estudian, pues se leen la cascada nueva, no la antigua, la nueva, ¿ya? Que son 3 fases, para que sepan en qué momento actúa los antiagregantes plaquetarios cuando hay un paciente con infarto y por qué se pone eso. ¿Ya? Hay que estudiar eso. Hay que estudiar los receptores de membrana. ¿Qué son receptores de membrana? Son los receptores que están en la membrana de la célula donde van a actuar los medicamentos. ¿Ya? Inhibe o activa. Hay que estudiar. ¿Cuál es la otra? Cascada de coagulación. La cascada de complemento. Volverla a estudiar otra vez. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque el complemento C3B, C4B es el que va a producir daño, ya sea en shock, en cualquier lado. Entonces, esos temas, por favor, lo estudien. O lo entienden. No es mejor, hay que entender lo que está pasando. Todos los estudiantes que van a rotar conmigo, al menos conmigo, tienen que haberla estudiado. Porque esa es la causa de por qué se producen los síntomas, ya sea respiratorio, pulmonar o de diferentes patologías. ¿Ya? Y tienen que llegar con eso ya entendido, porque los voy a preguntar. ¿Ya? Y te lo voy a decir, ¿y por qué? A nivel pulmonar, ¿por qué se abre el alveolo con el corticoide? ¿Dónde actúa? ¿Cuál es la sustancia de la reticular de la anafilaxia? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es lo que va a inhibir para que eso se produzca? Yo me acuerdo que una vez un estudiante, hace mucho tiempo, un médico general, estaba yo en el hospital viejo, allá que quedaba allá donde está la fiscalía hoy, y me llamaron como a las 3 de la mañana a ver un paciente. Yo llego a la urgencia, un accidente de moto, llego a la urgencia y encuentro al paciente con su canalizado, no hay enfermera, no hay médico interno, no hay nadie, ni médico de planta. Los mandé a llamar a todos, estén en cirugía o no estén en cirugía, que tienen el PPC. Todos los médicos se levantan y se vienen para acá. Lo puse así en fila. ¿Quién me llamó? Yo, doctor. Y si usted me llama, ¿por qué no está aquí esperando a que yo llegue? Usted sabe que yo llego enseguida. Y se fue a dormir. Preséntame el paciente. No, un paciente que se accidentó en moto. Y yo, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, me tocó sacarle palabra por palabra. Y todo lo que me decía, como llegó hace una hora, o 20 minutos, 30 minutos, a lo que estaba pasando, era totalmente diferente, porque el paciente te va cambiando. Y dice, no, yo le puse el Anitop. ¿Por qué le puso el Anitop? No, porque el paciente tiene un antecedente de falla cardíaca y está taquicárdico. Y debe estar en falla cardíaca. Yo, debe estar. ¿Quién sabe? No creo. ¿Cómo actúa el Anitop en el corazón? O con la farmacología. ¿Cómo actúa? No sabía. Entonces se lo dije. Nadie sabía, nadie. Y de ellos, entonces ustedes, está prohibido utilizar el Anitop. Porque si ustedes no saben cómo actúa un medicamento, ustedes no pueden mandarlo.
¿Ya? La medicina no es de que si está taquicárdico, vamos a pasarle falla cardíaca, vamos a pasarle la nitrós para bajarle la frecuencia cardíaca. No, hay que saber por qué es la causa de esa frecuencia cardíaca alta. ¿Ya? Y se la puso, sí señor. ¿Y cuánto tenía? Tenía 130. Ajá. ¿Y cuánto tiene ahora? 140. O sea, ¿le sirvió? ¿Está en falla cardíaca? Sí, está descompensado. Y no, ese paciente lo que le falta es volumen. Es un trauma de abdomen cerrado, debe estar sangrando. ¿Tiene que no, le hicieron una ruptura de esplénica y tuvieron que meterlo a cirugía. Porque se van por la finta. Y nosotros tenemos que saber las causas, por qué está pasando las cosas. Esa es la diferencia de medicina. Esa es la diferencia de nosotros saber las cosas y esa va a ser la diferencia de ustedes entre uno y el otro, saber que ese man es bueno, ese man es malo. Con el saber lo que están haciendo. Por eso los insto a que lean y lean esto para que sepan. ¿Ya? Sepan, cuando yo paso un medicamento en cuidado intensivo a un paciente, le pongo lo más simple, un analgésico. ¿Por qué? Porque el paciente tiene dolor. Yo espero una respuesta de ese paciente hacia mí al pasarle el medicamento. Le paso el medicamento y yo espero, ¿qué va a pasar? Que el paciente me diga o que ya no tiene dolor. O sea, respondió el tratamiento. Yo tengo que esperar. ¿Ya? Cada medicamento que uno le pasa o ordena al paciente debe ser con una razón y por un beneficio que tú estás buscando de algo que está normal. Entonces, esa es la razón de que necesito que ustedes lean esos temas y lo entiendan. Y no es por leerlo hoy apenas y mañana, tienen que leerlo siempre, siempre, en semiología y en medicina interna más todavía, porque eso le va a ampliar el panorama de entender lo que está pasando en ese paciente por esa patología. Todas las patologías tienen los mismos síntomas y lo vamos a ver ahora. Pero hay manifestaciones diferentes de cómo entra y cómo sale. El estado de shock de un paciente siempre empieza con bajo gasto cardíaco y se lactato, todo el desmadre de ¿cómo es? Lo de la fisiopatología del shock ya la vamos a ver. Y eso viene y no sabe por qué está en shock. Entonces hay 4: shock cardiogénico, falla del corazón, shock hipovolémico, hemorragia externa o interna, shock anafiláctico y shock séptico. Son 4 disparos que tiene el paciente para que la fisiopatología sea igual de ahí para abajo. ¿Ya? Pero lo que es diferente es la forma de cómo se inicia. ¿Ya? Y eso hay que saberlo. ¿Ok? Espérate un momento. Dime, Clau. Sí, ya lo vi, que estoy. Ok, ya metí. No te preocupes. Ya me pasó el semestre pasado, sí. No, sí, esta mañana, no, está bien. Y anoche me llamó la doctora, estaba de turno, excelente, está muy bien, sí. Vamos bien, mija, vamos bien. ¿Oíste? Listo, no te preocupes. Sale. Ok. Bueno. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. Okay, Sí, entonces, señor. ahora voy a presentarle, ¿dónde está? Ay, no la tengo ahí. Bueno, otra vez a sufrir con esto. Sí, aquí está. ¿Dónde está?
WhatsApp, unirse a la conversación, ¿no? ¿Ahí llegó? ¿Se presentó o no? No hay. No, todavía no. No, hay. doctor, todavía no. Ya la vi. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Sí, doctor. Sí, listo. Ok. Bueno. Para esta clase es importante que ustedes lean después. ¿Ya? Ah, y otra cosa que me hacía falta. Yo les voy a pedir que ustedes... ¿Quién se leyó Alicia en el País de la Maravilla? ¿El libro? ¿Quién lo leyó? ¿Nadie? Nada, doctor. No, doctor. Bueno, me La va a hacer- película sí, pero el libro no. Sí, pues la película, exactamente la película, sí. No, la película no. Me van a conseguir el librito ese de Alicia en el País de las Maravillas. Un libro chiquito. Y me lo van a leer. Todos. ¿Por qué? Porque ese libro no va a ser, ese libro no es para uno cuando estaba chiquito que se lo ponían en el colegio a leer y se lo leían a uno en kinder, en primero, en segundo, nada de esa vaina. Ese es un libro para leerlo ahora nosotros, porque es cuando lo vamos a entender y vamos a ponerlo en práctica para la profesión de uno y para la vida de uno. Léanlo, ¿ya? Y después que lo lean, cualquiera que quiera hablar conmigo de eso, lo hablamos, de ver qué piensa, qué dice, si sirve o no sirve. Hay que aplicarlo. Vea, esa nos va a cambiar el pensamiento, nos va a poner a hacer unas mentes abiertas. La medicina tenemos que tener mente abierta. ¿Ya? Como la semiología hay que observar, ver, tú sabes que tiene una mente abierta para todo. Y esa imaginación que hace ese libro, esa niña, todo, cada aspecto de eso, eso pasa en la vida real. ¿Ya? Siempre está el chismoso, siempre está el envidioso, siempre está el que no sabe para dónde va, siempre está el conejito, el tuntún, camina y no sabe para dónde va. Todo eso forma parte de la vida. Yo quiero que lo lean, porque ese es un libro bueno. Y después que lo lean, aquel que lo lea y quiere hablar conmigo sobre eso, nos sentamos y hablamos y hacemos una charla, un asunto de esto, un foro de qué es lo que piensa cada uno sobre la actitud de Alicia en el País de la Maravilla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, Listo. doctor. Sí, Vale. doctor. Sí, señor. De acuerdo, doctor. Espero que no pase el semestre y nadie haya leído eso. Bueno, ok. Al menos, ojo, los que voten conmigo se los voy a preguntar. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre signos y síntomas más frecuentes en la clínica. ¿Qué nos conviene saber a nosotros? Nos conviene saber caracterizar cada síntoma. Hay que individualizar cada síntoma. ¿Y qué depende de esto? Va a depender de las conclusiones que pueden ser totalmente diferentes. Es decir, si sabemos el síntoma, sabemos caracterizarlo, nos va a orientar a una conclusión. Por ejemplo, una tos seca puede significar algo totalmente diferente que una tos acompañada de perturbación mucopurulenta o sanguinolenta, ¿cierto? Una patología de tos seca puede ser una falla cardíaca. El paciente presenta tos, pero la tos es seca. ¿Ya? El COVID presenta tos, pero es una tos seca. Pero cuando hay tos acompañada de perturbación mucopurulenta, verdosa, sanguinolenta, etcétera, como sea, ya no es una falla cardíaca y ya no puede ser COVID. Ya debe ser una neumonía. Entonces ya ahí te cambia el concepto. ¿Está claro? Bueno. Listo.
¿Cómo se identificación? Y vamos a hablar sobre la identificación de los síntomas. ¿Qué es lo que siente? La pregunta que nosotros hacemos al paciente. ¿En qué parte del cuerpo siente la molestia? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Ya? Eso cuando se trata de un dolor o un soplo, bueno, un dolor que el paciente nos está diciendo, me duele el pecho, sí, pero te duele el pecho, ¿a dónde? Señálame con un dedo, no me va a señalar con una mano abierta, no, me duele el pecho, y dice, no, me duele el abdomen, no, me duele aquí, señálame con un dedo, y el tipo coge un dedo y dice, aquí, me duele, ah, perfecto. Hay que preguntar, ¿cuándo comenzó el síntoma? ¿Cómo ha evolucionado el síntoma? ¿Con qué se modifica? Ya sea aumentado o disminuyendo la intensidad o varía su carácter. Si el paciente hace ejercicio o no hace ejercicio, le aumenta el dolor, si no se mueve, si se mueve de un lado, si no se mueve de otro lado. Cuando me hago esto, se me aumenta, cuando yo cargo, se me aumenta, cuando yo no hago nada, se me aumenta también, en fin. ¿Con qué otros síntomas o manifestaciones se asocia? ¿Ya? Es conveniente establecer una prioridad en el análisis de los distintos síntomas, ya que todos tienen más importancia que otros. Los dolores, la disnea y pérdida de conciencia. Es correcto. Entonces, un síntoma se manifiesta junto con otro. Si ustedes ven en la historia clínica, dice el paciente que tiene evolución de hace 5 días de tos con expectoración mucopurulenta de moderada cantidad y acompañada de dolor de cuerpo, o sea, de malestar general, sensación de fiebre. Esos síntomas apoyan a la tos que está botando y nos hace pensar, con la disnea y todo, que puede ser un proceso infeccioso pulmonar. Ya ahí te va orientando nosotros en hacer las preguntas y vamos buscando al paciente en base a lo cuando nos llega para poder identificar los síntomas. ¿Dónde duele? ¿Cuál es el carácter del dolor? ¿Cuál es la característica del dolor? Ojo, apunten, tienen que buscar la característica del dolor. ¿Y cómo duele? La escala del dolor que hablamos, la intensidad que va de 1 a 10, la escala, y ahí nos dice, nos hacemos nos imaginamos nosotros qué tanto le está doliendo a ese paciente. Que todo debe ir sumado a la facie. Facie es la cara, la expresión que tiene el paciente por el dolor. Si usted tiene un paciente muy tranquilo y dice que tiene un dolor intenso, pues, ¿cómo así? No puede ser. Ahora acuérdense que el dolor en el paciente diabético puede ser muy alto, pero el paciente por su neuropatía, el umbral del dolor para que el paciente diga que le duela debe ser muy alto, ¿ya? Entonces todo eso tenemos que saberlo y conocerlo. El dolor, ¿hacia dónde se va? ¿Con qué aumenta y con qué disminuye? Las posiciones de alimentos, medicamentos. La gastritis, no, yo tengo un dolor en la boca del estómago, pero cuando como se me quita. Ah, la úlcera péptica. El tratamiento es comer de a poquito y eso mantiene el estómago y evita que haya dolor, ¿ya? Entonces, eso te va a orientar a saber qué tipo de diagnóstico va a tener. O sea, que todo lo que estamos viendo, preguntando, nos va a orientar a diferentes patologías, a diferentes. ¿Cómo evoluciona en el tiempo? ¿Con qué otras manifestaciones se asocia? A continuación se presenta mayor información sobre algún otro órgano. Bueno, el carácter del dolor, la característica del dolor. Un dolor cólico es aquel que aumenta de intensidad hasta llegar a un máximo y luego disminuye. Cólico te tiene que dar o menstrual, así, el mismo, ese es el cólico.
Ese dolor cólico es característico de vísceras huecas que poseen una pared muscular. Ejemplo, intestino, vesícula, colédoco, ureter, conducto, glándulas salivales e incluso el útero. Vísceras huecas. Si un paciente tiene un dolor, un cólico, tienes que imaginarte tú enseguida de que ese es un problema intestinal. ¿Cuáles son las vísceras huecas? Intestino, vesícula, colédoco, puede ser ureter, renal, dependiendo del sitio donde ya ustedes lo van a tener. Y la característica es el dolor, se me va de la parte de atrás y se me va hacia el testículo derecho, hacia la zona inguinal. ¿Ya? O sea, es anatómicamente ahí está la dirección del ureter. Entonces, y le hace la puñopercusión en la espalda del paciente, en la fase renal, y lo encuentra doloroso. Entonces, es un cólico renal. Eso es muy doloroso también. Bueno, el dolor huyente es como una quemadura. Por ejemplo, el dolor del herpes zóster. Es el dolor de carácter sordo. Tiende a ser mantenido de intensidad leve a mediana, pero puede llegar a ser bastante incómodo. Es un dolor persistente que ni duele ni no duele, pero molesta. El dolor constrictivo. Ese es aquel tipo dolor que es constrictivo, constriñe, o sea, opresivo. Ejemplo, el dolor de origen coronario, el angina de pecho. ¿Ya? Es un dolor que es una compresión. Siente que el corazón, una pulsada, o sea, que tiene... el paciente coge la mano y trata de agarrarse el corazón. Ese es el signo. Doctor, una pregunta. Dígame. Cuando hay las famosas punzadas en el corazón, que al momento de respirar, cuando se expande la caja torácica, al momento de respirar, le da la punzada más fuerte, o sea, el dolor es más intenso. O sea, Cuando el dolor cardíaco, hay dolor en la zona precordial y el paciente toma, eso es algo que hacemos nosotros para descartar problemas infartales, entre comillas, menos clínicamente, porque lo único que podemos descartarlo es haciéndole un electrocardiograma. Y ni eso ya, porque ya hay muchos infartos que llegan con el electro normal, ¿ya? Sino el cateterismo. Pero cuando un paciente respira, toma aire, se le quita el dolor, o toma aire y le da dolor, hay que pensar en problemas pulmonares. Hay que buscar. ¿Ya? De todos modos, hay que hacerle el descarte del electrocardiograma y del descarte del el cateterismo si necesita. ¿Ya? Nunca podemos descartar nada hasta no tener los resultados, porque sí se puede presentar. Dolor pulsátil. Pulsátil es el asociado con el pulso arterial. Ejemplo, dolor de un dedo al recibir un golpe de martillo, por ejemplo. Usted sabe que el dolor le empieza a tener palpitaciones en el dedo del golpe. Ese dolor, ese es. Neuralgia es el dolor que sigue el recorrido de un nervio. Ejemplo, neuralgia del nervio trigémino o el ciático, por ejemplo, que se va por la nalga hasta la parte de atrás. El dolor de tipo punzante, por ejemplo, el de puntada de costado en la neumonía, por la irritación pleural, que es el paciente que está acostado del lado del cúbito lateral derecho, donde tiene la neumonía, ¿ya? Y ese paciente, al enderezarse, hay una irritación pleural por el líquido y aumenta en la inspiración el dolor y se llama dolor de punta de costado. Dolor fulgurante es como un rayo o una descarga eléctrica. En la toalla dorsal presenta eso. Tenebrante es un dolor intenso, como si fuera producido por un taladro. Lo que nos pasa cuando vamos al dentista y le hacen el tratamiento de conducto. Ahora hablamos de la intensidad del dolor. Hay que preguntarle al paciente si ese dolor te limita los movimientos.
si este dolor afecta la actividad diaria y si ese dolor afecta el estado anímico y si ese dolor no deja dormir. ¿Ya? Todas estas cosas hay que preguntarle al paciente cuando tiene dolor. Te va a decir no, bueno, no importa, pero es algo básico que tenemos que preguntar. ¿Ya? Es una sensación que solo la siente quien la sufre. Eso está como el del carnaval. Solo lo goza el que va, el que no lo goza. Así es, esa sensación del dolor la siente solamente quien tiene el dolor. ¿Correcto? Hay dolores que te meten una chantada y el paciente se altera el estado anímico. ¿Ya? O no duerme bien. No lo deja ir a trabajar. O no puede moverlo, le duele el hombro y no puede mover brazos, cualquier cosa. Todo eso hay que saberlo. Una forma de graficar el aspecto es lo que hablamos ayer de una escala de dolor del 1 a 10, siendo 10 el dolor más intenso que puede existir. En la evolución del dolor, ¿cómo se modifica? O sea, que si el dolor se va a modificar por algo, es decir, puede aparecer en forma brusca, como ejemplo, una cefalea o una hemorragia subaracnoidea. O puede ir siendo más gradual, por ejemplo, un cólico renal, ¿verdad? De lo básico hasta que empiece el cólico renal muy fuerte. La forma como termina el dolor también puede ser muy importante. Lo pueden aumentar los alimentos, movimientos, la tos, el respirar profundo, el pujar, el ayuno, el contacto directo. Todo eso puede modificar el dolor. En cambio, se puede aliviar. Se te quita el dolor con analgésicos simples, morfina o una bolsa de agua caliente en el sitio del dolor, o aplicación de hielo, o posiciones determinadas. Si yo me pongo hacia adelante, se me quita el dolor. Si me voy hacia atrás, me duele mucho. Entonces tengo que estar sentado hacia adelante en una posición de mahomatona, lo que es en la paciente, eso es clásico y patognomónico en la pericarditis. Lo vamos a ver. Masajes, ultrasonido o acupuntura es algo que se utiliza para quitar el dolor. La desesperación te lleva a eso. Se habla que un dolor tiene ritmo cuando cambia durante el día en relación a factores específicos. Por ejemplo, en la úlcera duodenal, la molestia pasa cada vez que el paciente ingiere alimento. Lo dijimos ahora ratito. Y ese paciente en la dieta de la úlcera duodenal tiene que estar comiendo cada 2 horas, cada 3 horas, durante todo el día. Se habla de un periodo cuando el dolor se presenta en varios días, luego pasa y reaparece un tiempo después. Esto me hace recordar que también tienen que leer ustedes sobre la fiebre. La fiebre nos va a aparecer en un día, cada 2 días o cada 3 días o cada semana. Así, hay unas patologías que presentan ese tipo de fiebre, ¿ya? Y tenemos que saber la curva de temperatura, sobre todo cuando estamos buscando un paciente infeccioso que tenga una úlcera duodenal activa, sana, y el tiempo después reaparece. Eso no ocurre. A nivel del corazón, el dolor coronario es, por ejemplo, paciente de sexo masculino de 68 años de edad con antecedentes de tener diabetes mellitus y ser fumador, que 2 horas antes de consultar presentó dolor precordial opresivo en relación a un esfuerzo físico que llegó a tener una intensidad de 8/10 y que duró 20 minutos. El dolor se le irradiaba a mandíbula y al brazo izquierdo. Ojo. Cuando te llega un paciente con dolor precordial, hay que coger la escala del dolor, ¿sabes qué intensidad del dolor tiene? Y el tiempo más o menos que dura el paciente con el dolor. Es importante porque lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y si el dolor se irradiaba a mandíbula o era transfectivo, pasaba a la espalda, o se iba o el dolor solamente se presentaba en la barba
y no tenía dolor precordial, sino acá en el cuello solamente, porque ya esa fisiopatología, ese cuadro clínico que antes conocíamos, que dolor precordial que se irradiaba a hombro izquierdo, brazo izquierdo y adormecimiento de la mano izquierda, ya era lo clásico del infarto, ya eso no está pasando, ya. Ya ahora llega un paciente con dolor, me duele la barba, me está doliendo la barba, el mentón, ya, y tiene mayor de 40 años, ese paciente hay que hacerle un electro porque puede ser un infarto. Y así, porque ya no sale igualito como dice el libro. Por eso la percepción de la lectura diaria y de saber cómo pasan las cosas es importante en medicina. El cólico intestinal, paciente que presenta en la madrugada dolor abdominal de tipo cólico, más localizado hacia el hemiabdomen inferior y se acompaña de diarrea, muy seguida y abundante. Cuando hablan de diarrea o hablan de eso, tenemos que preguntarle al paciente qué tipo de diarrea. Diarrea pastosa, muy líquida, con moco, con sangre, con piquita de sangre, muy fétida, no es fétida, ¿qué color tiene? Hay que describirla totalmente, ¿ya? Si es diarrea o es vómito, igual. Jaqueca, un paciente femenino, 26 años, que viene presentando en los últimos 5 años crisis de dolor de cabeza, más localizado en la mitad del cráneo, de carácter opresivo o pulsátil, y que se asocia a náuseas y vómitos. Náuseas antes o después de comida, o no han comido, no han tomado nada, ¿ya? Vómito, ¿qué tipo de vómito? Expulsivo, no expulsivo, alimenticio, no alimenticio. Todo tienen que explicarlo. ¿Sí me están entendiendo? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor. El dolor tiende a presentarse antes de las menstruaciones al beber alcohol o comer chocolates. Hay pacientes, ustedes las damas, meten una pizza de chocolate y terminan con dolor de cabeza. ¿Ya? El beber alcohol, la fiesta, en guayabada te da dolor de cabeza. Y antes del periodo menstrual hay pacientes que sienten dolor de cabeza y dicen, me va a dar la menstruación. Entonces, todas esas cosas tenemos que saberlas y aplicarla en cualquier paciente que nos llegue, que tengamos la duda de por qué ven como que me da dolor de cabeza. Entonces tienen que averiguar si antes de las menstruaciones a usted le da dolor de cabeza. Sí. ¿Toma algún medicamento para eso? No. Bueno. Lo que veo, que me metí una borrachera ayer, estaba en guayabada. O ¿qué hiciste para que antes de no, me metí una pizza de chocolate porque el novio me regaló unos chocolates, me quedé gordita y entonces me dio dolor de cabeza. Si logra dormir Doctor, a un veces rato, esas jaquecas son psicológicas, ¿no? puede ser también, sí. Y con el interrogatorio que estamos viendo y conociendo los síntomas, nos va a abrir muchas expectativas para buscarle el origen de eso. Si logra dormir un rato, muchas veces el dolor se alivia o desaparece. Esa es una pregunta. Si usted se queda dormida, descansa, puede ser tensional. Puede ser que están estudiando mucha semiología. Y como estudia mucha semiología, le da dolor de cabeza. Doctor, una pregunta. ¿Puede darse el caso de que la persona tenga jaqueca, se acueste a dormir y se le intensifique? Sí, puede ser. Puede ser. Pero ¿a qué se debería eso entonces? Había que investigarla y hay que buscarla, hay que hacerle tomografía, hay que hacerle otros estudios neurológicos para saber qué es eso. ¿Ya? Ok, gracias. A nivel del sistema respiratorio y cardíaco, la tos se presenta en el momento. ¿Ya? Ahora, puede ser ocasional, puede ser persistente, puede ser en crisis solamente de tos, puede ser de predominio nocturno. ¿Ya? Presenta tos en un paciente respiratorio o cardíaco. La intensidad
puede ser tan intensa que el paciente puede quedar agotado, se cansa y viene disnea y le hace disnea porque se fatiga mucho el diafragma. ¿Ya? Puede ser seca o húmeda, según se asocie o no a la expectoración, que hay que averiguar qué color, qué expectoración, si es fétido. No. Hay pacientes que cuando tosen o hay expectoración, con el solo saber que la expectoración, el sabor, porque tú le vas, no que tú lo vayas a probar, sino que tú le dices al paciente, cuando bota la expectoración, le dice, ¿qué sabor te queda en la boca? Te queda un sabor. Dice, sí, me queda un sabor como metálico. Bueno, ese paciente tiene una neumonía bacteriana. ¿Ya? Con solamente la clínica podemos saberlo. Por eso, interrogar bien al paciente es fundamental. ¿Ya? Por eso hay que leer bastante semiología, porque no va a buscar casos y te va a llegar un caso, mierda, esta vaina. El paciente me dice que cuando el expectora bota, el gargajo bota el asunto, y el expectora bastante, le queda un sabor en la boca metálico. ¿Ya? Como si fuera metálica. Y yo, bueno, entonces, ese paciente es característico de una neumonía. Ahora, hay pacientes que tú estás oliéndole, estás hablando con el paciente y alcanzas a olerle como un olor a manzana en la boca, hablando. Ese es un paciente diabético. ¿Ya? Entonces, solamente con ese cuadro clínico, esa sintomatología que tú estás viendo o estás investigando, puede llegar a un diagnóstico más claro. Por eso, la medicina, vuelvo y insisto, 2 por 2 no son 4. Por eso hay que leer todo. Y hay pacientes diabéticos que no tienen ese sabor, hay pacientes con neumonía que no lo tienen, ¿ya? Pero son neumonía y son diabéticos. Entonces, la perticia que ustedes van a coger, ahora mismo ustedes no van a ser semiólogos, pero con cada vez que vean pacientes, que se estudien más, que vean más, van a conocer más cosas y eso lo van metiendo aquí en su conocimiento y sé que en cualquier momento un paciente, yo he tenido pacientes, yo tenía años desde mi residencia que no veo un paciente así, pero se presenta. ¿Y tú por qué supiste que tenía esto? No, pues yo tuve una vez un paciente así, y uno sabe, ¿ya? Bueno, factores favorecedores, ejemplo, si esa relación del ejercicio favorece o no para todos, cuando cortan el pasto, cuando lavan, sacuden las cortinas, en fin, todas esas cosas pueden producir, favorece a la presentación de acceso de tos. También puede estar asociada a síntomas de disnea, dolor costal, fiebre, etcétera, etcétera. Dense en cuenta que los signos hasta ahora han sido dolor, disnea, tos, fiebre. Y hemos visto muchos pacientes a nivel respiratorio y cardíaco. Pero el momento, cómo se inicia eso es el que nos va a mostrar la diferencia. ¿Ya? La expectoración puede ser mucosa, que cuando tiene aspecto claro, mucopurulenta, es de color amarillento. Expectoración hemoptoica, es una expectoración que contiene sangre. Hemoptisis es la eliminación de sangre fresca, aireada, roja rutilante, junto a accesos, después de acceso de tos, que provienen del árbol bronquial. Esa es la hemoptisis. ¿Ya? Hay una patología, una sola patología de valvulopatía que produce hemoptisis. ¿Quién sabe cuál es? Y es la característica más importante de todas las válvulas. Válvula mitral, válvula tricúpide, válvula aórtica y pulmonar. ¿Cuál es la válvula? Bueno, ahí se la dejo de tarea. La broncorrea es la eliminación de gran cantidad de expectoración en las 24 horas. Más de una media taza, imagínense. Se observa el paciente con bronquiectasias infectadas. Bronquiectasia, ya empezamos a oír nombres. Hay que apuntarlo y hay que leer qué es una bronquiectasia. ¿Ya?
La vómica es la eliminación de una sola vez de gran cantidad de líquido debido al vaciamiento de una colección pulmonar o subdiafragmática. O sea, ¿esto qué es la diferencia de vómica a vómito? ¿Quién sabe? ¿Aló? Que el vómito vendría siendo de origen digestivo, ¿no? Y la vómica cualquier líquido, cualquier sustancia. ¿Y la vómica? De origen Puede ser pulmonar. también de origen pulmonar. Vea, el vómito es expulsivo. La vómica no. La vómica sale y el tipo ni se da cuenta y se chorrea como la baba. ¿Ya? Eso es cuando veo yo cuando una pelada me ve a mí, se le chorrea la baba enseguida. Se le sale. Entonces, esa es la vómica. Vean que es vaciamiento de una colección, ya sea pulmonar o subdiafragmática, que se vacía solo. El paciente no hace la vasca para vomitar, como es el vómito, ¿ya? Es diferente. La nariz, o sea, el catarro, la rinorrea, es la salida de secreciones por la nariz. Puede ser acuosa, resfrío, mucopurulenta, una sinusitis o sanguinolenta. Epistaxis es el sangramiento por la nariz, sangre por la nariz. Descarga posterior, o sea, atrás de la nariz, es un término usado en el paciente que sienten que está constantemente tragando secreciones, ¿ya? En el paciente con sinusitis. Y la sensación de falta de aire al respirar. Disnea es una sensación de falta de aire al respirar. Aquí falta algo importante en esa definición. ¿Qué es? ¿Quién ha leído la definición de disnea? Lo hemos tocado mucho y hemos hablado mucho. ¿Nadie ha leído eso? Ah, bueno. La clasificación dijo. No. Definición. ¿Qué es la disnea? ¿Qué es dificultad respiratoria? No es la dificultad para respirar. Pues se ganaron el primer uno cada uno. No es cuando la respiración se vuelve consciente, doctor, ¿no? No. Es una sensación de falta de aire al respirar consciente. Es decir, el paciente se da cuenta que no puede respirar. Porque normalmente nosotros respiramos, y lo dije ayer o anteayer, nos respiramos y nosotros no nos damos cuenta que estamos respirando. Pero cuando nosotros nos hace falta esa que nos damos cuenta conscientemente de que no podemos, no me entra el aire, ¿ya? Empieza el paciente, se agita y tiene una sensación de muerte inminente, ¿ya? El paciente asmático que no trata de coger, está una disnea, ¿ya? Y esa es una sensación de muerte inminente, tan que se muere el paciente, ¿ya? Entonces, es una sensación de falta de aire al respirar, pero consciente. Si no está consciente, no te puede hacer una falta, no te puede estar respirando. Porque tú te vas a dar cuenta que no te entra aire. Entonces es consciente, ¿ok? Se presentan enfermedades pulmonares, cardíacas y anemia intensa. En los enfermos del corazón es bastante característico que la disnea se presente en relación a la magnitud del esfuerzo físico al caminar alguna cuadra, al subir escalera o con mínimo de esfuerzo físico. O sea, disnea de pequeño, mediano y grande esfuerzo, que ya lo dijo la doctora. De repente necesitan sentarse en la cama. Se tienen que levantar porque así respiran mejor sentados. Se atribuye a que mientras estén acostados reabsorben el edema y sobrecargan el sistema cardiovascular en la cama. Lo explicó el doctor ayer. De pequeño esfuerzo cuando a lo más se logra caminar hasta el baño. De mediano esfuerzo cuando la disnea se presenta al caminar 2 o 3 cuadras. Y de grande esfuerzo cuando se presentan pocas limitaciones. ¿Ya? Esa es más o menos la característica de
¿Qué es la ortopnea? Es la condición en la cual el paciente respira mejor estando sentado o semisentado. No tolera el decúbito porque se ahoga. Al estar semisentado, disminuye el retorno venoso y los pulmones logran descongestionarse en alguna medida. Eso lo explicó el doctor Bayer. La disnea paroxística nocturna ocurre en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca durante la noche. Y eso es característico de una falla cardíaca. Que el paciente en la noche presente disnea paroxística nocturna. Ahora pregunto, ¿qué falla cardíaca? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Por qué? Si no estoy mal, creo que es porque durante la noche aumenta el retorno venoso. Sí. Le voy a pedir un favor, no me diga si estoy mal o yo creo. No. Tenemos que hablar ya con propiedad. Eso hay que leerla. ¿Ya? Por esto y esto y esto. No, no es así. Ah, bueno, ok. Pero ya usted definió lo que usted dice. Si mal no estoy mal, usted va a tener, tú le dices a un paciente así y el paciente se va a quedar loco. Dice, ¿sabe o no sabe? ¿Tengo o no tengo? ¿Es correcto? Hay que saber cómo hablamos nosotros, ya sea en una junta médica que están con los otros colegas, cómo presentar al paciente, cómo hablar de los términos médicos y cómo hablar a un familiar, explicarle lo que está pasando. Doctor, ¿yo por qué me levanto por la noche? Siempre me tengo que levantar, sentarme porque me falta el aire. O sea, hacer disnea paroxística nocturna. Ajá. ¿Cómo le explicaría al familiar? Al familiar que no es, que vive en... ¿De dónde es usted, doctor? Tontería. Bueno, de Montevideo. ¿Hay alguno de Sahún? ¿El pueblito ese de Sahún? No hay de Sahún, estudiantes de Sahún. No hay, bueno. ¿Cómo que no hay? No hay. Bueno, ok. El dolor precordial es un dolor. ¿Cuál es el dolor anginoso o coronario que se llama? Es aquel dolor de tipo constrictivo que se presenta en relación al esfuerzo físico. Se puede irradiar a la mandíbula, al hombro, al brazo izquierdo y se alivia con reposo. ¿Ya? Si bien se presenta en relación al esfuerzo físico y luego cede, con el reposo se habla de angina o ángulo estable. Pero esto aquí está hablado de clínicamente, pero hay que averiguar el tiempo. ¿Ya? Si se presenta estando el paciente en reposo, con relación a un mínimo esfuerzo, se habla de angina de reposo o angina inestable. Y es una condición que puede seguirse en cualquier momento de un infarto de miocardio. En ambos se presenta. En la angina existe una isquemia. ¿Cómo se produce la angina? La arteria se cierra, deja de pasar sangre y vuelve y se abre. En ese momento que deja de pasar sangre, no le llega sangre a la zona que irriga la arteria y produce el dolor. Esa es la angina. ¿Ya? Los dolores que ceden en menos de 10 minutos o hasta 20 minutos se relacionan con dolor anginoso. Cuando el dolor se prolonga más de 20 minutos, ya se habla de un infarto. ¿Ok? Por eso es importante ver cuánto dura usted con el dolor. Aproximadamente. Dure 5 minutos, 10 minutos. Doctor, una pregunta. Dime. ¿La aterosclerosis puede ser causa de angina? Claro, puede ser causa de infarto. ¿Cuál es el nombre tuyo? Andrea. Andrea. Para mañana, Andrea, antes de empecemos la clase, me vas a decir cuáles son las causas para presentar infarto o son las causas en las enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Léela y búsquela. De enfermedades coronarias, enfermedades cardíacas.
de infarto, pues. ¿Cuáles son las causas para infarto? Hay 10. ¿Ok? Y todo el mundo estudiala. Bueno. El dolor por una costocondritis o inflamación de la unión de una costilla con el esternón. Es un dolor localizado que aumenta al tocarse la zona inflamada. O a veces al respirar también duele. ¿Ya? Entonces, ese es el descartar, para descartar el paciente que dice que me duele el pecho cuando respiro. Dolor por un espasmo esofágico. Un espasmo esofágico también produce dolor. Puede ser muy parecido al dolor del infarto. Muchas veces se piensa en él. Y una vez que se ha descartado el problema coronario, es lo primero que hay que hacer. Siempre el dolor en el tórax, hay que pensar en problema cardíaco. Y después vamos descartando. ¿Ok? Nunca pensar en que es una osteocondritis y le quitan sus analgésicos, se le puede quitar el dolor, porque el paciente lo que está infartado y se nos va a morir después. Dolor de una pericarditis es mantenido, es un dolor que es mantenido, es prolongado, es de carácter sordo y puede aumentar con la inspiración. Pericarditis en la inspiración. Ojo, ahí donde está la respiración de Kussmaul. ¿Ya? Cuando veamos ese tema, pericarditis, vamos a ver la fisiología de por qué aumenta cuando el paciente toma aire en la pericarditis. Y eso es característico de eso. Dolor costal, ya lo dijimos, el punto de costado pleural es un dolor de tipo punzante que aumenta con la respiración, se localiza por preferencia en costado de tórax. Es frecuente encontrar en neumonías, afecciones que comprometen la pleura. Es un dolor parecido, se puede encontrar en un neumotórax, que es cuando el aire entra al espacio pleural, habitualmente por una ruptura del pulmón. También puede presentar dolor costal por una fractura costal, un accidente, un trauma de tórax. Es bastante intenso, aumenta con movimiento y al presionar en el sitio de la fractura duele. Un exceso fuerte de tos puede ser capaz de producir una fractura de la costilla, imagínense. Dolor es referido a un costado debido a un herpes zóster, por los nervios de la reja costal. En estos casos el dolor sigue el recorrido de un dermatomo y es de carácter urente, quemante, un ardor que siente el paciente. Además, es un dolor tipo ardor. Se ven las lesiones vesiculares en la piel, por supuesto, si es un herpes zóster. En la neumonía va a encontrar pacientes con tos, expectoración mucopurulenta, fiebre y eventualmente dolor torácico y disnea. Ya lo dijimos. El asma bronquial, ahí va a haber disnea, acceso de tos, especialmente en las noches, o con esfuerzo físico, hay sibilancia al respirar. ¿Por qué se producen las sibilancias? Ese pitico que tiene uno, ya sea inspiratoria o inspiratoria. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Esto es para que se den cuenta todo Porque lo que el diámetro del conducto disminuye. ¿Cómo? El diámetro del conducto disminuye. ¿De qué conducto? ¿Y de cuál diámetro? Puede ser de los bronquios. No, no es cierto. Esos son los alveolos, doctora. Se tapan los alveolos y el espacio para entrar el aire es más chiquito y suena el silbido, ya sea si es inspiratorio o es expiratorio. ¿Ya? Bronquio es una cosa y alveolo es otra cosa. ¿Cuál es la unidad funcional del pulmón? Los alveolos. ¿Cuál es la unidad funcional del cerebro? La glía. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? El nefrón. Vean todo lo que hay que estudiar y hay que leer, porque tenemos que saberlo, porque muchas patologías nos van a ayudar a determinar qué tiene el paciente. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? Doctores. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. ya está, como dicen por ahí, guerra avisando mata soldados.
tienen que leer. Y todo este tema que estamos hablando, y hay muchas cosas que ustedes no conocen, o el problema es que creen conocerlo, pero no lo conocen, ¿ya? Porque de aquí para adelante la situación es diferente de aquí para atrás, en el sentido de las materias básicas que ustedes están viendo. Necesitamos muchas materias básicas, recordar eso para poder ver la clínica, ¿ya? Y esa es la medicina. O sea que hay muchas cosas que estamos viendo aquí, que deben tomar ustedes notas y deben buscarlas, ¿ya? Tener el concepto claro, qué es ostonea, qué es disnea, paroxística nocturna, qué son los edemas, por qué se produce la sibilancia al respirar, el dolor torácico, o sea, todo lo que estamos viendo aquí, la sensación de muerte inminente, todo eso tenemos que volverlo a ver. Pero si que se quedan con la diapositiva y se quedan con lo que estoy diciendo, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo, totalmente. ¿Ok? El abdomen, como todo dolor, debe caracterizarse en forma completa, pero en especial su ubicación en el abdomen. Ustedes saben que el abdomen se divide en 9 cuadrantes y en cada cuadrante debe tener hay un órgano, ¿ya? Y debe saber qué hay en ese cuadrante, y si ese cuadrante se irradia hacia otro cuadrante, ya debe saber qué patología es la que tiene el paciente, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer palpando. En la parte alta y media de la región, en el epigastrio, dolor arriba, se ubica el dolor ulceroso debido a la úlcera duodenal o gástrica. Aparece cuando el estómago está vacío y se calma con los alimentos. El páncreas y la aorta abdominal pueden manifestarse hacia esa zona también. Una esofagitis por reflujo gastroesofágico es una sensación de ardor o acidez. Muchos pacientes llegan y dicen, doctor, tengo una acidez. Entonces hay que investigarle, interrogarlo, la parte abdominal gástrica de ese paciente. Es en la boca del estómago. Y puede irradiarse hacia arriba o hacia atrás o hacia el corazón. Es más, hay muchos pacientes que llegan con dolor en epigastrio, ¿ya? Náuseas, vómitos, al servicio de urgencia, y el médico le dice, ¿qué tiene? No, es que yo fui ahí al kilómetro 10 a comerme unos chorizos y he estado con mucha egustadera, gusto mucho, tengo una sensación de acidez, me duele en la boca del estómago. Ah, bueno, tómese una milanta y váyase para casa. Error. Si tiene más de 40 años, tómele un electro, porque ese es prácticamente ese es el infarto, los dolores de la región posterior inferior o cara diafragmática del corazón que pega ahí hacia abajo, y esa, por el nervio vago, produce esa sintomatología gástrica. Es el único infarto que produce sintomatología gástrica, ¿ya? Y que no debemos de descartarlo. Hay que manejarlo como infarto, verle el asunto y hacerle como el electro. Si no hay cambio en el electro y sigue con dolor, hay que hacerle el cateterismo. ¿Están las arterias normales? ¿Están las asuntos normales? Bueno, ahora sí, váyase el problema gástrico. ¿Sí me explico? Ojo con eso. Los dolores en la parte alta del abdomen, pero hacia el lado derecho, en el hipocondrio derecho, ahí están las afecciones de vías biliares o el hígado. Por ejemplo, los cólicos biliares se presentan. ¿Cuál es la maniobra de Murphy? ¿Cuál es? En el abdomen, estamos en el abdomen. ¿Cuál es la maniobra de Murphy? Hay que leer, porque ahora mismo... Esa es la del apendicitis, doctor. No, la maniobra. No. Esta es la de la biliar. La de Murphy no es la de que durante la inspiración ¿Cuál es? se presiona. Perdón. La maniobra de la vesícula biliar, ya me hicieron un volador ustedes. Es ¿cuál es? Murphy. Esa es la de la vesícula biliar. Ajá, la maniobra de Murphy de la vesícula biliar. Y al soltar la mano, produce dolor de la vesícula. Perdón, de la apendicitis.
o de la vesícula. De la vesícula. De la vesícula. De la De la vesícula. vesícula biliar. La vesícula biliar, exacto. No apendicitis. ¿Quién dijo apendicitis? Nadie. ¿Nadie? Ah, entonces lo vi mal yo. Ok. Este es el asunto. Entonces tú pones la mano en el lado de la vesícula, bajo el hígado, y le dices al paciente que tome aire, y al tomar el aire tú vas entrando en la mano hacia adentro de la reja costal, por debajo, y después sueltas, y al soltar la vesícula debe presentar dolor. ¿Ya? Ok. Va a tener un hígado congestivo, inflamado, puede haber una hepatitis, también puede ser. Muchas veces se acompaña de vómitos también. Si ustedes se han dado cuenta, otra vez lo digo, todas las sintomatologías que aparecen, pulmonar, dolor, cardíaco, ahora abdomen, son los mismos, ¿no se dan cuenta? Dolor, disnea, vómito. ¿O no? O sea que los síntomas y signos que se presentan son los mismos. Lo que hay que saber es la patología que produce esos síntomas y esos signos. Por eso hay muchas iguales que nosotros hacemos la diagnóstico diferencial. Siempre hay que hacerlo porque hay muchas patologías que se parecen y hay que saberlo en base a el interrogatorio. Bueno, estos son los dolores del colon, por ejemplo, el ángulo esplénico, también afecciones del páncreas, en el colon izquierdo, en mi abdomen superior, con el abdomen, en mi abdomen superior. El dolor en la región periumbilical, ahí es donde empieza la apendicitis y se localiza en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Esa es una apendicitis. Siempre en los niños se presentan la apendicitis clásica, empieza con dolor periumbilical y a poquito rato se localiza eso en el apéndice. Es un dolor referido. También hay afecciones de la aorta abdominal. Los flancos son los costados del abdomen. Flanco derecho se refleja dolores que vienen de los riñones o el colon ascendente. En flanco izquierdo se refleja vísceras del lado del riñón, colon y colon descendente. Es lo que se encuentra. Entonces los órganos que se encuentran en cada 9 cuadrantes de la coma, hay que saberlo anatómicamente a qué corresponde cada cuadrante. Por debajo del ombligo, en la zona media, está el hipogastrio, donde se reflejan los cólicos del intestino grueso. En realidad puede doler todo el abdomen inferior. La vejiga, por ejemplo, una cistitis, una inflamación de produce dolor puede producirlo por la vejiga. El útero, durante las menstruaciones dolorosas. Hacia los lados del hipogastrio están las regiones inguinales. Derecha se ubica el apéndice, ovario, trompa de falopio y la llegada de la vejiga del uréter derecho. Entonces vean ustedes cuántas patologías podemos detectar con un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha. Puede ser la apendicitis, puede ser un ovario torcido, puede ser dolor en trompa de falopio, puede ser la llegada un cálculo renal al llegar del uréter derecho a la vejiga. ¿Ya? Todas estas patologías hay que descartarlas. Y todas esas patologías se presentan en el flanco derecho. Hay que leer cada una de esas para que se den cuenta ustedes cómo se presenta. Y ese saber cómo se presenta es lo que ustedes pueden decirle al paciente. ¿Cómo te llegó a ti? No, doctor, me duele la fosa aquí. Ah, pero te duele. ¿Cómo te empezó el dolor? No, la verdad, doctor, que me empezó acá arriba en la barriga, en la mitad. Y de poquito rato se me vino para acá abajo. ¿Ok? No le busquen más, se va a apendicitis. Háganle un examen, va a haber leucocitosis, va a haber todo asunto, apendicitis. ¿Ya? El ovario. Hay que ver cuáles son las enfermedades de ovario, ¿ya? Y qué produce el ovario torcido, el quiste de ovario. Todas esas cosas pueden producir dolor. Y hay que descartarlas. Si la mujer es
en edad productiva, sexualmente activa, entonces puede producir eso. No van a ponerse un peladito, una niña de 10 años a hablar que es un ovario, a menos que sea un cáncer. Sería muy salada la niña. Y así el resto. A la izquierda, lo mismo. Se ubican las afecciones, el colon sigmoide, la diverticulitis, ovario, trompa y falopio, porque también hay del otro lado, y la llegada de la vejiga de juguete izquierdo. Eso es lo que hay que descartar. Todo dolor ahí, búsquenle por esas patologías. ¿Ok? Hacia las regiones lumbares ubicadas en la parte posterior del abdomen, es lo mismo que estamos hablando, el cólico renal es frecuente. Perfecto. Esto es frecuente, ¿qué fue? Bueno, el dolor puede producir muchos vómitos. Es tan fuerte el dolor renal que te produce vómitos. Esta delimitación de los dolores en relación a las vísceras comprometidas debe considerarse como una orientación, lo que les decía, eso nos orienta, ya que frecuentemente existe una sobreposición. Por ejemplo, el colon puede doler en distintos sitios del abdomen. Colon ascendente, colon transversal y colon descendente. ¿Ya? Pero hay situaciones en sitios donde el cuadrante es donde se produce el dolor. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte. Ya mañana hacemos la segunda parte. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta de todo lo que nosotros vimos, tenemos que leer mucho. ¿Ya? Hay que leerla el asunto. Si tomamos apuntes en el sentido de palabras nuevas que ustedes tienen, es importante tomarlas para irla leyendo. Y eso te va a hacer una bola de nieve, te va llevando. ¿Ya? No espere que todo llegue al mismo tiempo. No, es paulatino. Te va entrando en el rol ese. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿No? ¿Mañana a qué hora? A las 8. A las 8.